Hey, hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo video del curso de Python 3, ¿vale? Pues como lo han visto en el título, pues ese tema la verdad es muy interesante. ¿Por qué? Porque este va a ser el raíz, ¿vale? Con este tema que vamos a tratar ahorita, podemos ir entendiendo cada parte de los otros videos que vamos a estar viendo más adelante, ¿vale? Entonces, pues como la mayoría cuando aprendes un nuevo lenguaje, empiezas con las variables, con los tipos de datos y con las condiciones y etcétera, ¿no? Pero en este caso también vamos a comenzar esto, pero vamos a juntarlo en un solo video que viene siendo este, ¿vale? Va a quedar un poco largo, sí, pero pues vale la pena porque vamos a abarcar muchos temas para dar el inicio de Python, ¿vale? O sea, para familiarizarnos, como dice en el título. Así que pues no siendo más, en este curso, mejor dicho, perdón, en este video, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Entonces vamos a colocarlo mejor con así, con morado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver con este mismo video, en este mismo video vamos a ver los tipos de datos, ¿vale? Los tipos de datos y vamos a ver las variables, ¿vale? Que esto abarca mucho. Estos dos era el tema de Python, ¿no? Con este vamos a arrancar, ¿vale? Para darle el inicio a la familiarización con Python. Entonces, pues, no siendo más, pues podemos iniciar con el video. Pues en este caso, pues yo abro la terminal. En este caso voy a estar interactuando con la terminal mucho. ¿Por qué? Porque voy a estar utilizando un RPL, ¿vale? RPL. Bueno, para los que no saben qué es un RPL, pues como su nombre lo indica, en de R, vamos a colocarlo acá, R de read, sí, read, perdón, read, en eval, en print y loop, ¿vale? En este caso, estos son los que abarcan los prefijos de cada letra que ven en este nombre que se llama RPL, ¿vale? Todo esto abarca esto, son los significados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para dar una breve explicación de lo que realmente es un RPL, ¿qué es un RPL? Bueno, un RPL, ¿qué es? Es como una consola interactiva, ¿vale? ¿Cómo es interactiva? Es interactiva, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar interactuando de una manera repetitiva, ¿vale? Por eso es que sale aquí que es loop, ¿vale? Sus siglas significa la L de loop. ¿Por qué? Porque si por ejemplo le damos un poquito de lógica, aquí dice leer, aquí dice evaluar y aquí dice imprimir y aquí dice repetir, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería eso? Es una consola interactiva que nos va a permitir que nos va a leer, nos va a evaluar y nos va a imprimir lo que nosotros queramos, y al imprimirlo voy a volver a repetir para que nosotros volvemos a este ámbito, ¿vale? Es como un ciclo, ¿vale? Que volvamos a leer, otra vez evaluar y otra vez a imprimir. Por eso en este caso me lo está diciendo es una consola interactiva, ¿no? O podemos decirle también una shell interactiva, ¿vale? Interactiva. ¿Por qué? Porque más que todo pues es como un input y un output, ¿vale? O sea, hay entrada y hay una salida, ¿vale? Entonces, pues eso sería pues lo que es un RPL, es una consola interactiva o una shell interactiva. En este caso, pues ustedes pueden utilizar en la shell interactiva que viene por defecto de Python, que ustedes le dan Python allí y esta es la consola interactiva donde podemos colocar cualquier cosa y nos lo pinta, ¿no? En este caso de una manera interactiva, pero en este caso no vamos a utilizar esta, ¿no? En este caso no vamos a utilizar este RPL de Python, sino que vamos a utilizar otro de una librería externa, ¿vale? En este caso pues lo podemos descargar, colocamos pip install y Python. Entonces pues aquí nos va a ingresar a la instalación de lo que es esta librería externa, que en este caso es un RPL, como es aquí interactiva. En este caso pues nos dan una breve instalación, ve una breve descripción de lo que es, y aquí dice pues cómo tener Python, ¿no? Cómo tener Python ahora. Entonces en este caso nos dice que tenemos que instalarlo, ¿vale? ¿Con qué tenemos que instalarlo? Con este gestor de paquetes de aquí, ¿no? Que se llama pip. Bueno, pip es el encargado de Python en la manera de que cuando vamos a instalar algún paquete, ¿vale? Es el gestor que nos va a permitir instalar librerías externas dentro de Python, ¿vale? En este caso el pip pues similar a npm
o sea, en npm, o es similar también pues a bundle, en este caso pues en Ruby, o en este caso pues Composer, es similar a Composer en PHP, ¿vale? Que todo esto pues son instaladores en gestores de paquetes, ¿vale? Como así gestores de paquetes nos va a permitir instalar librerías externas, módulos y etcétera, ¿no? Dentro de algún proyecto, en este caso de JavaScript, o algún proyecto de Ruby, en este caso, o algún proyecto de PHP, ¿no? Entonces, pues Pit es básicamente eso, ¿no? Si quieren, pues le damos una pequeña miradita. Pit, ¿qué es? Entonces, aquí nos va a aparecer una pequeña, pues, una breve descripción de lo que es. Nos dice que Pit, como le he dicho, es un sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y también que administrar, como lo dice en la parte de acá, y administrar paquetes de software escritos en Python, o sea, de terceros. Muchos paquetes pueden ser encontrados en el Python Package Index, ¿vale? Que en este caso, pues, es el pip, donde está pues la instalación de la librería, ¿no? Y bueno, pues ya viendo que lo que es pip, vamos a utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo lo utilizamos? Pues como vemos acá, vamos a instalar el RPL que vamos utilizando, que no se lo había dicho, pero es este que se llama Python, ¿vale? Este RPL. En este caso ustedes pueden instalar, perdón, RPL, sí, así, ustedes pueden instalar un RPL externo, ¿vale? Como por ejemplo PTPython, que también es muy bueno, también lo pueden instalar, ¿no? Y muchos, de hecho hasta pueden utilizar, para no utilizar pues esta librería así externa dentro de la consola, puedo utilizar Replit, ¿vale? Que Replit pues es como una plataforma donde te permite escribir en varios lenguajes de manera online, o sea, desde el navegador, ¿vale? Entonces pues lo podemos buscar acá, pues en este caso buscamos replit.com. Entonces aquí nos va a aparecer, entonces le damos aquí y nos va a aparecer lo que es Replit, ¿vale? Que en este caso pues nos permite crear proyectos o archivos dentro de cualquier lenguaje y ejecutarlo, ¿vale? En este caso pues MySoftMentiGrid, bienvenidos a este software. Bueno, pues en este caso de la pantalla así, ¿no? Vale, aquí lo tenemos, pues como una interactiva que tenemos. Si por ejemplo le damos aquí en, a ver, Feature, no, en este caso Start Creating, vamos a darle Start Creating. De hecho pues nos va a pedir que nos loguemos, pero en este caso no vamos a loguear. Vale, en este caso vamos a loguear con Programmer Center. De hecho me dice que ya he iniciado. Entonces mire lo que nos aparece aquí. Nos aparece, bueno, en este caso vamos a darle scroll, skip, vale. Vamos a saltarnos toda esta parte y mire lo que nos aparece aquí. Nos aparece un apartado donde tenemos nuestros RPLs, vale. Y nosotros podemos crearlos, vale. Por ejemplo, si queremos crear, en este caso que vamos a estar interactuando con Python, le dan aquí o le dan acá. En cualquier caso, le dan allí, le dan create. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te va a pedir en qué template vas a estar utilizando, o sea, en qué lenguaje. Template viene siendo JavaScript, Python, o en qué lenguaje de programación. En este caso, pues, vamos a estar utilizando Python puro en este caso. Le damos allí y tenemos que darle un título, pues, a este como proyecto o a este nombre, nuestro RPL, ¿vale? Que el RPL viene siendo como donde nosotros vamos a guardar en nuestros archivos, ¿no? Como si fuera un proyecto. En este caso vamos a darle, pues, primer RPL, por así decirlo, primer RPL, vale. Entonces pues le damos aquí crear RPL. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahorita? Nos va a aparecer un apartado donde podemos ejecutar Python de una manera interactiva. Miren, aquí nos dice que Net, bueno, bienvenidos a este espacio de trabajo, damos a Net. Y aquí tenemos, la verdad, es muy importante esa herramienta, la recomiendo mucho porque la verdad la gestión que podemos hacer mediante esta herramienta pues es muy interactiva y muy buena, ¿no? En este caso pues aquí nos está preparando nuestro entorno, en este caso, para poder ejecutar Python, ¿no? Entonces aquí tenemos que nos crear un archivo my.py, otros paquetes y bueno, y etcétera, para que nos pueda brindar, ¿vale? En este caso pues también autocompletado, ¿vale? Eso es lo que me gusta y la verdad es muy llamativo, ¿vale?
En este caso pues vamos a darle aquí en la X. Y en este caso tenemos nuestro primer main.py. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues lo mismo que vamos a poder hacer en RPL. ¿Cómo así? Sí, podemos ejecutar cualquier cosa. Por ejemplo, si colocamos un print, ¿vale? Y colocamos hello, ¿vale? Si le damos allí y le damos correr, ¿qué es lo que pasa? Nos va a imprimir, perdón, lo escribí mal. En este caso no es print, le damos run y nos va a imprimir hello, ¿vale? En este caso, pues, la verdad, no sé en qué, espérate un momentico, en qué versión de Python estamos utilizando. Espérate, yo primero cosa, yo utilizo Python P. No dice que Python no está definido. Bueno, espérate un momentico, yo miro acá. Import os punto, no, en este caso, no, en este caso os punto, no sé si aparezca la versión que estamos utilizando aquí. En este caso no creo que aparezca aquí, no que aparezca acá. Si le damos aquí en la shell Python, no aparece, estamos utilizando la 3.8.12. bueno, en este caso pues tenemos que cambiar de versión de Python. En este caso pues tenemos que crear otro proyecto porque la verdad no elegimos muy bien la versión que queremos estar utilizando. Entonces vamos acá otra vez en dar theme, vamos a home, vale, vamos a aceptar. Entonces esperemos que cargue. Bueno, aquí ya cargó, vamos a darle otra vez create y le colocamos Python, pero en este caso quiero la versión más actual o la 3.10 de Python. Aquí la tenemos, ¿vale? De hecho la 3.11 creo que todavía no está porque pues esta versión está todavía en test, por ahí decirlo, como beta, ¿vale? Pero en este caso en la 3.10 esta es la que necesitamos y le colocamos otra vez mi primer RPL, ¿vale? Le damos create RPL y nos va a cargar. Y en este caso damos aquí y en este caso pues le damos aquí a shell y esperamos a ver que carguen todo nuestro entorno de trabajo en Python. En este caso se demora mucho pues porque la verdad mi computadora pues no es que sea tan buena, ¿vale? Entonces pues en este caso ya me lo dio. Entonces si por ejemplo acá escribimos Python -v así en mayúscula, me va a dar nuestra versión, que en este caso es la 3.10.8, que esta versión obviamente la podemos estar utilizando. ¿Por qué? Porque la versión 3.11 es nueva, es beta, o sea, va a estar en varias cosas, puede que no funcione, pero en la 3.10 pues como ya ha pasado de versión, ya tenemos una versión muy estable que es la 3.10, pero podemos utilizar la 3.11 de todos modos, ¿vale? En este caso pues aquí podemos interactuar, ¿no? Colocar cualquier cosa, hello, y le damos a run y en este caso pues aquí nos manda la RAM que estamos utilizando, el storage y la CPU, que bueno, aquí está baja. En este caso pues nos da el resultado, ¿vale? Y ustedes aquí también pueden interactuar con este RPL, ¿vale? Con Repli. Entonces pues es opcional, puedes utilizar este o puedes hacerlo desde la terminal como lo vamos a hacer nosotros. Pues en mi caso lo voy a hacer desde la terminal. Entonces pues vamos a cerrar todo esto y en este caso pues dejamos esta sola abierta y cerramos esta y nos vamos a sacar la terminal, ¿vale? Entonces aquí quedamos en que vamos a instalar el RPL llamado Python. Entonces lo que hacemos pip install y Python, ¿vale? Vamos a instalar este módulo o este RPL. Entonces en este caso a mí me va a aparecer que ya lo tengo instalado. Entonces me va a aparecer already satisfied package, ¿vale? O sea que ya lo tengo instalado. Entonces a ustedes sí le va a aparecer una barrita más o menos, que como te explico, una barrita más o menos así, no es mucha, la verdad, de varios colores, y te va haciendo, es como un ¿cómo es que se llama eso? Un bar, ¿vale? Que te va haciendo una barra de progresos, bar progress, y ahí te va a estar instalando la librería como tal, ¿vale? En este caso pues me parece que no, que ya la tengo instalada. En este caso pues porque ya la tenía instalada, ¿vale? Entonces cuando ya la tengan instalada, ¿ustedes qué hacen? Esperan a que pues se descargue todo completo, ¿vale? No lo vayan a pausar durante la instalación. Entonces cuando ya instalen, que colocan Python, ¿vale? En este caso colocan Python, le dan enter
Y en este caso pues esperan que nos mande nuestra RPL, nuestra consola interactiva de Python. Entonces pues esperamos un rato que aquí lo tenemos, ¿vale? En este caso pues ya cargó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener, de hecho, vamos a tener un estructuramiento general para nosotros estar viendo esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar viendo un tema importante. Vamos a colocarlo en verde. Vamos a comenzar con los tipos de datos, ¿vale? Los tipos de datos. ¿Por qué no comenzar con las variables? La verdad no, en mi caso no voy a comenzar con las variables. ¿Por qué? Porque cuando vamos a asignar una variable tenemos que asignar un dato. Y ese dato, pues a nosotros explicar las variables, ustedes como que no van a entender el tipo de dato, ¿no? Que vamos a estar obteniendo, ¿no? Entonces pues por eso es mejor mirar primero los tipos de datos y ahí sí mirar en lo que viene siendo las variables, ¿vale? En este caso los tipos de datos pues lo explico aquí, que son los string, que son los int, que son los floats, esto lo veremos más adelante uno por uno, float, y que son complex, ¿vale? Complex, tipo de dato complejo, que si pues no lo han visto, este tipo de dato es el imaginario, por así decirlo, ¿vale? Eso pues lo veremos más adelante. Mejor dicho, más adelante no, ahorita lo vamos a ver cuando veamos cada uno de estos tipos de datos. Aquí falta uno muy importante, que son los boolean, ¿vale? Que en este caso pues son los tipos de datos booleanos, coloquémosle booleanos, que son los tipos de datos importantes que vamos a estar utilizando en la mayor lógica de Python, ¿vale? Entonces pues como este temario va a estar muy interactivo, vamos a empezar con lo que viene siendo los string, ¿vale? Los tipos de datos string, después con los int, después con los float y por último pues los booleanos, ¿vale? Entonces pues vamos a comenzar. ¿Qué son los tipos de datos string? Vamos a darle una breve explicación, en este caso con amarillo y la T. Fue puchando un momentico aquí, perfecto. Entonces, ¿qué son los tipos de datos string? Los tipos de datos string más que todo se caracterizan por ser textos, ¿vale? Por ser textos. Texto más que todo. ¿Cómo así texto? Claro, por ser cadenas de caracteres. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener, por ejemplo, estos números aquí. Ustedes me dirán, no, esto no es string. Esto puede llegar a ser string, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los strings se caracterizan por llevar dentro de comillas dobles alguna información. Por ejemplo, en este caso, HDS es la información y está dentro de comillas dobles, por lo tanto es un string. ¿Por qué? Porque es un texto, o sea, una cadena de caracteres, ¿vale? Entonces, pues, ese tipo de datos es el más fácil, pues en mi opinión, ¿no? Pues porque más que todo, pues string, entiéndalo como texto, ¿vale? Entonces, pues, ya, eso sería como la breve explicación de los string, que es muy fácil, la verdad. Entonces podemos colocarlo aquí, por ejemplo, si nosotros colocamos algún texto, por ejemplo, esto es texto, esto es string, esto es un tipo de datos string, ¿vale? Si nosotros imprimimos, mire que nos manda un output, ¿no? ¿Qué nos manda este output? Nos manda esta cadena de caracteres, ¿vale? El que hemos escrito aquí a continuación, ¿vale? Entonces pues esto más que todo es un tipo de dato string, lo que nosotros conocemos como texto. Podemos aquí colocar cualquier cosa, tanto números, tanto signos, pero todo esto lo va a interpretar como texto, ¿vale? Entonces pues esto más que todo cuando vamos a estar utilizando nombres, vamos a estar utilizando alguna novedad en este caso. Entonces pues eso sería esta partecita, ¿vale? Entonces pues como les venía diciendo, más que todo por los strings son textos, cadenas de caracteres que podemos tener dentro de alguna variable, ¿vale? Pues en este caso pues como podemos ver, podemos colocar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos llamar a una persona, por ejemplo, persona tal, ¿no? Por ejemplo, Juan, Tim. Imprimimos una cadena de caracteres, un tipo de dato string. ¿Cómo sabemos que esto es un tipo de dato string, ¿vale? Les voy a enseñar una función muy interesante, la verdad, que se llama type, ¿no? Type, bueno, de hecho colocamos las minúsculas type, ¿vale? Que esta básicamente, pues como su nombre lo indica, te va a devolver el tipo de dato que es el argumento o el parámetro para que le coloques aquí, ¿vale? En este caso pues no es param, sino que argumenta. Entonces por ejemplo te devuelve el tipo
de argumento que le pase. Si por ejemplo aquí le colocamos tref, por así decirlo, ¿vale? Y le damos enter, el output de esto, lo que nos devuelve type, va a ser ctr, ¿vale? ¿Por qué ctr? ctr pues significa string, en este caso, que ctr son aquí como el prefijo de string, ¿no? ctr es igual a string, por así decirlo, que todo esto completa, todo esto está envuelto en una cadena de caracteres, está envuelto en una clase llamada string, ¿no? String o ctr, más que todo es esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Pues colocamos, por ejemplo, acá, colocamos tref, por así decirlo, cerramos en los paréntesis y colocamos, en este caso, pues el texto, ¿no? Y miren lo que nos aparece. Nos dice que es un ctr, ¿vale? Que ctr, como me habéis comentado, es un tipo de dato string, por así decirlo, ¿vale? Entonces, si queremos saber un poquito más sobre ello, pues podemos consultar la web, ¿no? ¿Qué podemos consultar? Bueno, podemos irnos al python.org, la página oficial de Python, que en este caso la tenemos por acá. Vamos a agrandar esto. De hecho, pues nos metemos en la documentación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Colocamos python dot. Entonces aquí nos va a mandar la documentación del 3.11.1, ¿no? Entonces por aquí, pues, ¿qué es lo nuevo en Python 3.11? Pues eso lo veremos en la medida del curso, pero en este caso yo creo que es como el tutorial, la librería, ¿vale? Entonces, pues mire lo que nos aparece acá, nos aparece usando Python en el intérprete, que esto es lo que estamos haciendo de esta manera, no en el intérprete, sino que en un RPL, pues es básicamente lo mismo. En este caso el intérprete de Python como tal. Pero lo que yo me quiero centrar es donde dice tipos de datos, donde dice interactive mode, source, numbers, string, por aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los string, ¿vale? En este caso, pues, a ver, traduzcamos, para ver qué nos dice. Además de los números, Python también puede manipular cadenas, ¿vale? Sí, cadenas, que se pueden expresar de varias maneras, pueden incluirse entre comillas simples, y exactamente, me olvidé decirles ese detalle, pueden incluirse dentro de comillas simple o comillas dobles o comillas simples, que en este caso, como ven acá, las simples son estas y las dobles son estas, ¿vale? Obviamente esto te da el mismo output, ¿vale? El output igual, ¿vale? O sea, el mismo resultado te va a dar tanto la una como la otra, ¿vale? Si lo haces en comillas dobles o lo haces en comillas simples, ¿vale? Entonces, pues en este caso, pues nos dan, de hecho, pues varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una barra de escape, que es cuando vamos a escapar de un string a otro. Entonces, pues nos dan varias maneras de verlo, ¿no? Pero en este caso nos dice muchas cosas. Pues veamos más que todo esto, ¿vale? Metámonos muy a fondo en ese tema de los strings. ¿Cómo así? Sí, en este caso, pues tenemos, por ejemplo, tenemos muchas cosas que vienen siendo los tabuladores, ¿vale? Que en este caso, pues ponemos barras de escapes, pues cuando quieras colocar, por ejemplo, esta manera. Si por ejemplo tienes un string así, ¿no? Y quieres colocarle un ejemplo, algún path o alguna ruta, entonces, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, pues por lo normal, tú colocas así. A ver, cambiémosle aquí y coloquémosle este, ¿vale? Colocas así y colocas un ejemplo, el usuario, por ejemplo, user en barra tal cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por ejemplo tú quieres hacer más que todo pues una barra de escape, ¿qué es lo que tú haces? Tú haces lo siguiente, aquí esto es una barra de escape, ¿no? Pero en este caso lo tomas como si fuera un path, porque en esto se encuentran así las rutas, ¿no? En carpetas de carpetas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos algún dato y queremos colocar un ejemplo hola, por ejemplo university o universo, por así decirlo, y queremos colocar dentro de universo otro string, ¿vale? Por ejemplo, esto otro string aquí, y si colocamos tref, miren lo que nos pasa. Bueno, aquí estamos viendo lo siguiente. Aquí no nos está resaltando que es un string como tal, o sea, no está diagnosticando, en este caso pues en Python, sino que lo está tomando como nada, o sea, como algo en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros damos enter, mira lo que nos va a aparecer: una sintaxis inválida, o sea, inválida sintaxis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos colocar un string, o sea, un string dentro de otro string, ¿qué es lo que hacemos? No colocamos las mismas comillas con las que tenemos aquí de abertura, ¿vale? Con las que abrimos, no colocamos esta misma, ¿no? Sino que
por ojo, tenemos la otra opción, que viene siendo estas. ¿Cómo la desarrollaríamos ahí? Sería lo siguiente. Podemos colocar, quitamos las dobles y colocamos las simples, ¿vale? Y mira que ahorita sí nos resaltó el color. En este caso, y si imprimimos, nos da universo y nos da tref, ¿vale? Esto pues viene siendo más que todo para cuando queremos colocar un string dentro de un string, o sea, un string. Pero en ese caso pues es básicamente eso, ¿vale? No puedes colocar en un mismo string, por ejemplo, otra vez este y otra vez este. Bueno, en este caso te va a dar un error. ¿Por qué? Porque tienes que colocar un mismo, una comilla doble de abertura o una comilla simple de abertura. O sea, puede ser así y colocar acá esto y cerramos las dobles y cerramos la simple, ¿vale? Así sí se podrá, ¿vale? Pero en este caso no podemos colocarla así, no podemos colocarla por ningún motivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Tenemos algo muy importante. Si nosotros queremos imprimir pues imprimir en una salida varios datos, o sea, varios strings, ¿vale? No concatenarlos así como en comillas simple y después en comillas dobles, no, sino que podemos colocar lo siguiente. Colocamos 3 comillas dobles y aquí podemos colocar lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos darle hasta un salto de línea, podemos darle aquí, damos enter y podemos cerrar en la parte de acá, y todo eso nos lo va a mostrar en este caso en una misma cadena, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, algo muy interesante surgió. Aquí tenemos un /n, tenemos otro /n y tenemos otro /n. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, esto nos está explicando que hubo un salto de líneas. ¿Cómo así? Tref, sí, hubo un salto de líneas. Si en un string nosotros tenemos esto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros le estamos diciendo Python, en este caso voy a hacer un salto de líneas. O sea, voy a saltar hacia otra línea y no en la misma línea en la que estoy. Hagamos el ejemplo. Si por ejemplo tenemos aquí el salto lo quiero hacer aquí. Por ejemplo, hacemos guioncito barra lateral y n y coloco aquí, ¿vale? Y cerramos la cadena y mire lo que nos sale. El salto lo quiero hacer aquí. Bueno, en este caso no te interpreta el salto como tal, ¿no? Pero si nos vamos, de hecho, si volvemos al replit, ¿vale? Replit.com. Si nos vamos aquí al replit, de hecho ya inició sesión, entonces de hecho ya creé también un RPL. Creo que sí, vamos a esperar que cargue. Y creo que no está o no apareció. A ver, este es, vale, hace 29 minutos le damos allí. Y mire que aquí sí nos va a aparecer el salto de líneas, ¿vale? Entonces mire lo que hace pues esta escritura, por así decirlo. Entonces, bueno, esperamos que cargue el entorno de trabajo. Esto se va a ver mucho. Bueno, no tanto, ya aquí nos pasó. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos colocar un ejemplo. Esta función print se la voy a enseñar ahorita mismo. Bueno, se la voy a enseñar ya mismo en este caso. ¿Qué es lo que pasa con print? Print es una función integrada en Python, que nos sirve para qué. Bueno, nos sirve para imprimir algún objeto, ¿vale? Por decirlo, algún objeto, alguna clase o algún texto, algún número, alguna cosa, ¿vale? En este caso nos permite para imprimir cualquier cosa, cualquier cosa, ¿vale? Entonces pues es muy básica. ¿Por qué? Porque en este caso pues es sencilla, porque tenemos un print, solamente es una función, colocamos print y aquí le colocamos dentro de los paréntesis, le colocamos lo que nosotros queremos imprimir, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta algo, no podemos aquí colocar cualquier cosa, por ejemplo esto, no, porque obviamente nos va a salir un error, ¿vale? Un error de tipo. ¿Por qué? Un type error. ¿Por qué? Porque en este caso, obviamente, esta FFDF, esto no es un tipo de dato como tal, ¿no? Pero en cambio, si colocamos esto, obviamente sí nos va a imprimir, porque es un tipo de dato string. Entonces nos va a imprimir ese tipo de dato, ¿vale? Entonces, pues podemos verla por acá. Si colocamos, por ejemplo, en universo dark, ¿vale? Por ejemplo, universo oscuro.
¿vale? Entonces le damos a correr y mire lo que nos aparece. En este caso aparece universo Dark, ¿vale? Si en este caso yo le quito las comillas y coloco cualquier cosa, miren lo que nos va a aparecer, ¿vale? Le damos allí y esperamos. Miren, perdón, no era un die error, sino que un nine error. ¿Por qué? Porque él espera de que esto sea una variable, ¿vale? Espera que SSS sea una variable, pero como tal una variable no lo está, entonces obviamente te imprimir un error, ¿vale? Esto pues ese errorcito lo veremos más adelante. Bueno, volvamos a lo que estábamos en lo del salto de líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si colocamos acá, aquí que teníamos el salto de línea, ¿vale? Por ejemplo, el salto de línea lo quiero hacer barra lateral n y colocamos aquí, ¿vale? Si ejecutamos esto, miren lo que nos va a aparecer. El salto de línea lo quiero hacer. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con todo este espacio? Bueno, como hicimos ese salto de líneas en esta parte, después de hacer, mire dónde apareció aquí. Apareció en otra línea, ¿vale? Para eso se usan esos saltos de líneas. Si por ejemplo lo quitamos, mire cómo va a aparecer pegado a lo que dice hacer. Mire cómo aquí aparece pegado en este caso. Esta línea lo quiero hacer aquí, pero si volvemos a colocar barra lateral n, mire que nos aparece el salto lo quiero hacer y hay un espaciado y aparece abajo el aquí, ¿no? Entonces pues esto sería lo de los saltos de línea, ¿no? Tenemos también varias tabulaciones, viene siendo en R, tenemos T, tenemos, bueno, en este caso no me acuerdo las otras, podemos buscarla por acá. A ver, podemos colocar, ahora aquí no aparece barra, no, de hecho aquí no aparece, pero podemos buscarla, ¿vale? ¿Cómo lo podemos buscar? En formateo, no, barra n Python. A ver cómo se llama de esta manera, cómo usar barra n Python, barra n, de hecho vamos a welcome to Python org. Volvemos aquí y bueno, aquí no apareció ninguna monda. Así que bueno, la verdad se me olvidó el nombre de lo que es esto. De hecho aparecía, no me acuerdo en dónde, en OGStream. Aquí ya tenemos el barra s tabulaciones. Vamos a usar como tabulaciones en Python, de hecho esto aparecía en un cuadrito, pero no me acuerdo en dónde es que era, en la documentación, pero no me acuerdo en qué área como tal. Bueno, vamos a mirar si aparece aquí en programacionfacil.org. Bueno, en este caso pues nos está imprimiendo, de hecho, muy bien. Aquí está el barra n. ¿Qué más? Bueno, dice genial, con eso conseguimos ahora el mismo código, nuestra función print. Ajá. Bueno, pues de hecho no nos mandó tampoco en una parte. A ver, cursos de línea, barra.n, TypeScript, barra.n, barra.n. Bueno, de hecho no nos apareció, pero nosotros podemos hacerlo, ¿vale? Vamos, no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está lateral R, lateral T, y hay muchas más, pero en este caso pues no la recuerdo, ¿no? Así que pues esto pues lo veremos más adelante, claro, cuando ya investigue y me acuerde más de esto, lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque, o sea, es un tema muy principal y muy informativo. Porque si por ejemplo tenemos algún array o alguna matriz, por así decirlo, y queremos imprimirla, pero en este caso no queremos que se imprima así lateral, sino que en tabulaciones, ¿vale? En cada cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos colocar un momentico vale, podemos colocar estas cosas, ¿vale? Como tabulación, como para que se haga una personalización como si fuera una tabla. Entonces, veámoslo aquí. Ejemplo, tabla barra t tal cosa barra t, ¿vale? Si nosotros colocamos esto y le damos control enter, ¿vale? Bueno, de hecho me va a hacer un error por esto. Vamos a darle aquí, control enter. Miren lo que nos va a pasar aquí. Aparece tabla SDS y mire cómo nos apareció este espaciado, y aquí no podemos colocar, por ejemplo, tabla, y aquí colocámosle una columna, colocámosle, no sé, name, acá le colocamos apellido,
y acá le colocamos font, ¿vale? Por así decirlo, el número. Si le damos aquí enter, mira lo que nos hace esta escritura, ¿vale? Mire, nos aparece tabla, nos aparece name y nos aparece apellido de una forma muy ordenada, ¿vale? En este caso, pues si colocamos algo más abajito, por así decirlo, de hecho más abajito no, si más abajo, colocamos por aquí, no sé, tabla planet, aquí colocamos otra T, colocamos de nombre, por ejemplo, Marte, por así decirlo, Marte. ¿Qué más? Por así decirlo, apellido, coloquémosle Martí. Y de font, coloquémosle 999, ¿vale? Si le damos control enter, mira lo que pasa acá. La escritura se nos va a ver como si fuera una tabla. Bueno, pues en este caso no tanto por tal razones. ¿Por qué? Por el espaciado que hay, ¿no? Si por ejemplo font quedó bien, apellido no quedó bien por Marty. Y bueno, esto más que todo es por esto, porque en tabla, de hecho, pues tenemos planet que ocupa más que todo, más que la tabla, y por eso que hace ese espaciado tan extremo, ¿vale? Si nosotros colocamos aquí y borramos estos espaciecitos que colocamos acá y lo colocamos prácticamente todo junto, damos control enter, entonces mira que más o menos se va acoplando a lo que viene siendo pues el formato de tabla, ¿vale? En ese caso nos aparece muy bien. De hecho, en planes podemos darle como un espaciocito. Si le damos aquí, creo que aquí se va a ver súper genial. Bueno, aquí más o menos se ve bien. De hecho, planes, coloquémosle plane, ya, así como tal, plane. Y mire cómo se nos va a ver de espléndido, ¿no? Tenemos una tabla, por ejemplo, llamada planet, que en este caso tenemos un nombre que se llama Marte, un apellido que se llama Marty y un font que es 999, ¿no? Bueno, así más que todo, pues podemos dar como ese estilo a nosotros imprimir algún tabulado, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues también esto es lo que les quería como dar a detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo quiero hacer aquí, les expliqué el barra N, por ejemplo, barra T, barra R, barra T, barra N, vamos a ver qué nos aparece. Si colocamos esto, nos dice que cómo usarlos, ¿vale? Aquí lo tenemos, pero colocámosle Python para que nos dé como una documentación, ¿vale? Un string escape, o sea, para hacer un escape de string se llama más que todo esto. Se me estaba olvidando. Así que, bueno, aquí tenemos muchos, ¿vale? ¿Cómo así muchos? Sí. Tenemos los siguientes. Tenemos este, que lo estoy viendo por acá, que viene siendo el que vimos ahorita, barra T, que viene siendo para tabuts, o sea, tabulaciones. En este caso lo utilizamos para que se vea como una personalización de tablas, ¿vale? Entonces también tenemos el A, bueno, el A, tenemos el T y tenemos el B, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo la impresión que es el S7, que en este caso imprime y constrain tab, ¿vale? Solamente tab. En este caso es este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí la A no tiene nada que ver porque esta A viene siendo parte del stream, ¿no? Como la estamos viendo aquí. Esta A es parte del stream. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren la longitud que hay de este a este simbolito de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí hubo una tabulación, como la estamos viendo acá, que es esta. Perdón, esta de aquí. Y hay un guión B que nos permite ubicarlo de forma vertical, el tab, ¿no? Que ya no baje, sino que de forma vertical y no horizontal, ¿vale? Entonces, podemos intentarlo, ¿vale? Por ejemplo, colocamos lo copiamos, ¿vale? Nos vamos a nuestro replip. En este caso, damos control B. En este caso, control B no pegaba. Page. ¿Qué dice? Permitir, obviamente que sí, hombre, papá. Entonces vamos a darle aquí. Page. Bueno, de hecho no trajo nada, vamos a hacerlo aquí. Nosotros y colocamos, por ejemplo, en tabulaciones. Obviamente tenemos que colocarlo como un string. Tabulaciones. Y colocamos, por ejemplo, en
colocamos barra T, tabla, o tab, vamos a colocarle tab, y barra B, horizontal, perdón, vertical. Si por ejemplo imprimimos esto, mira lo que nos aparece. Mire dónde apareció vertical, en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque esta barra B, ¿qué es lo que hace? Hace un formateo, o por ejemplo, ¿cómo es que se llamaban? Hace un escape de string de manera vertical, ¿vale? No en la misma línea, sino que se va a ir en otra y lo va a ubicar de manera vertical, como lo vemos acá, ¿no? Que en este caso nos ubicó acá. Cuando en tab lo teníamos por acá, cuando debió aparecer acá, pero apareció acá, ¿vale? Eso sería pues de modo vertical, ¿no? Vamos a ver cuál más tenemos. De hecho pues tenemos en la T, también tenemos, ¿cuál más? Bueno, tenemos la T, la A, la W y tenemos la B, ¿vale? ¿Qué significa la B? Bueno, como su nombre lo indica, la B más que todo es, como la tenemos acá, es para dar un space. ¿Cómo hace un space? O sea, para dar un espacio. Si por ejemplo tenemos aquí en quiero, por ejemplo, entre comillas, quiero dar un espacio, aquí colocamos barra B, espacio, y mira lo que nos va a aparecer acá, ¿vale? Quiero dar un barra B espacio, pero si lo coloco más o menos aquí, ¿vale? Y le doy enter, obviamente no va a aparecer así como tal. ¿Por qué? Porque si miramos aquí, obviamente nos dice que backspace, ¿dónde lo tenemos? Aquí, de esta manera, backspace, ¿cuál es? El C9 y consta backspace. Vale, backspace, aquí mismo nos lo colocó. Entonces, aquí dice que cuento con un espacio, pero en realidad no hay un espacio aquí. ¿Cómo tenemos el espacio? Bueno, el espacio podemos hacerlo más que todo es con el, por ejemplo, si colocamos en vez de la B, colocamos la R, vale, le damos a run. Miren lo que pasó aquí. Bueno, pues de hecho se desapareció lo que dice espacio. Bueno, vamos a colocarlo más o menos por acá. Bueno, quiero dar un espacio, no aparece. ¿Dónde está espacio? ¿Dónde está esto? Espacio R. Bueno, aquí estoy viendo algo. Nos dice que espacio R ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él se va en reversa. Por ejemplo, como lo dice acá, que es una línea fit, que si lo vemos dice nueva línea, y tenemos el line fit, que lo tenemos por donde vamos a buscarlo. Lo tenemos en line fit. ¿Dónde está line fit? Aquí, ¿vale? Por ejemplo, dice y constraint am-n para dar un salto de línea, nueva línea, y nos aparece la línea fit, ¿vale? Para así decirlo. Entonces podemos hacer lo siguiente. En este caso, darle antes de esto, un espacio de línea, perdón, un salto de línea. Si le damos enter, y mira lo que nos apareció. Quiero dar un espacio en una nueva línea, que en este caso viene siendo lo de R, ¿vale? Entonces, pues más que todo en esta explicación que tenemos acá, el B, el N, el A y string skate, que se llama esto, que lo tenemos aquí, el escape de caracteres, ¿vale? Si de hecho podemos buscarlo para que sea una mayor interpretación. Aquí string skate, bueno, no aparece. De hecho vamos a copiarlo y vamos a buscarlo por acá, ¿vale? String skate, pero en este caso le colocamos Python. Bueno, la vamos a buscar. De hecho nos aparece algo muy interesante. Lo tenemos por acá.
tenemos los escape de caracteres, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, creo que ya lo explica. Exactamente, eso es lo que yo quería darles a conocer a ustedes, esta tablita, ¿vale? Esta tablita que vemos acá. Tenemos pues cómo sería el backslash, cómo sería el single quote, double quote, el tab, el backspace, o sea, atrás de un espacio. Tenemos el carry return, tenemos un escape, tenemos un space y tenemos un vertical tab, ¿vale? Bueno, esto es lo que les quería dar a conocer, ¿no? Que en este caso es la barra N, como le había explicado, un espacio, un salto de línea o una nueva línea. Las barras invertidas también la tenemos, es un escape string. Tenemos el presupuesto sencillo, bueno, en este caso el single quote, solamente uno. Aquí tenemos el double, tenemos un tab, tenemos un backspace, tenemos un carry return, tenemos un escape, tenemos un space, tenemos un vertical tab, vale, y tenemos muchos, ¿no? Más que todo, qué es lo que hacen cada uno de estos, ¿vale? Bueno, aquí lo podemos ver, estamos usando un espaciado de caracteres al imprimir double quote con dobles comillas, ¿no? Como lo vemos acá. Acá tenemos, bueno, pues este es solamente es un prim, básicamente. Tenemos un n, pero en el n colocar un paréntesis y será un salto de línea, ¿no? En este caso, pues le damos un preview. Vamos a ver que nos aparece aquí un preview de lo que sirve cada uno. Un preview, a ver. Vamos a ver si nos aparece. Bueno, en este caso, bueno, aparecen otras cosas que vamos a estar viendo ahorita mismo en estos momentos. De hecho, no. Quiero ver cómo usan cada uno de esos scales. Bueno, si lo doy a net, obviamente se va a borrar. Ok. Si lo doy a net, sigue otro tema en particular, sí. Bueno, siguen los métodos. Bueno, entonces pues eso es lo que les quería dar a conocer más o menos de cómo sería cada uno de ellos. El R ya lo vimos, carry return. El E, bueno, en los case, y tenemos el B, ya lo vimos. El space, pues podemos hacerlo aquí en un momentico. Quiero dar un para S, vale. En este caso se me, a ver, el space aquí, no sé por qué me cambié el coso del idioma del teclado, vale, pero en este caso podemos darle S, vale, que pues S, para los que no saben, se cataloga como un espacio, ¿no? Pero en este caso no era así, chaval. Entonces, de hecho, bueno, aquí no apareció, es barra S, sí, así era, barra S, quiero dar un espacio, no, porque no creo que sea con esta, obviamente no, ese espacio, vamos a ver. Bueno, de hecho no me lo está tomando, no sé por qué, vamos a ver. Si aquí tenemos la descripción, más que todo, entendiendo que barra S es de space, barra B es de vertical, barra B backspace. Por ejemplo, si coloco la B, obviamente ese sí me lo interpreta, pero la S no me lo interpreta como tal, ¿vale? Bueno, pues este temita lo veremos más adelante muy bien, ¿vale? Es como el preview que estamos dando, ¿vale? A cada uno de esos escapes de los strings. Pero ahorita vamos a ver un dato muy importante. Bueno, podemos borrar todo esto y una vez. ¿Sí? Quedémonos nomás con con esto nomás, ¿vale? Podemos ver muy importante qué es lo que pasa con una string, ¿vale? Nosotros al declarar un string, obviamente, cada letra, por ejemplo, L, coloquémosle W, O, R, D, E, W, O, R, D, L. Cada letra que vemos aquí tiene una posición, ¿vale? Una posición para qué? Para ser accedida, ¿vale? ¿Cómo hacemos a tal posición en un string, o sea, en una cadena? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Python nos ofrece una interpretación muy cómoda, que en este caso viene siendo este temita, a ver, que lo vemos acá, corchetes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando colocamos un corchetes al lado de una cadena? Significa que vamos a estar accediendo a ella, ¿vale? ¿Cómo así accediendo? Claro, si por ejemplo yo quiero acceder, en este caso, acceder al W, por así decirlo, a la W, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí? Pues eso vamos a pintarlo con
amarillo. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que hacer lo siguiente, mirar en qué posición está en la W. Bueno, en este caso está en la posición 1, para decir ustedes, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Los índices, ¿vale? Los índices, vamos a colocarlo por acá. Los índices de una cadena, de hecho es en general, ¿vale? Los índices siempre van a comenzar por 0, ya si sea en una cadena, en una lista, bueno, en cualquier cosa, ¿vale? En un diccionario, por ejemplo, todo eso van a ser igual que el índice, van a comenzar desde 0, su posición principal va a ser 0, no 1, ¿vale? Entonces, índice de una cadena empieza por 0, ¿vale? Entonces, si comienza por 0, ¿cómo podemos nosotros acceder a un dato, ¿vale? En esa posición. Acuérdense que para acceder tiene que ser con ese doble en corchetes. Y entonces, ¿cómo accedemos a esto? Bueno, es muy sencillo. Aquí colocamos, por ejemplo, corchetes y vamos, por ejemplo, a la W, que la tenemos por acá. Entonces coloco en corchetes, coloco el 0 y cierro los corchetes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Con esto ya estamos obteniendo, en este caso, la W, ¿vale? En mayúscula. Pero ¿cómo lo interpretamos esto ya en código? Sino que más que todo aquí tiene una teoría, pero ¿cómo lo interpretamos aquí? Bueno, lo interpretamos de tal manera, si por ejemplo le colocamos Word y quiero acceder, por ejemplo, a la W, ¿qué es lo que hago yo? Yo coloco aquí corchetes, quiero acceder a la W y coloco Enter y mira qué nos pasa. Accedimos a la W de una manera eficaz, ¿vale? Entonces esto es lo que yo quiero dar a entender. Por ejemplo, voy a hacer un cuadrito para que ustedes me entiendan mucho mejor. ¿Cómo así mucho mejor? Sí, claro. Bueno, vamos a cambiarle el color. Esta onda. Ay, se me cambia. En la T, perfecto. Si por ejemplo tenemos Word, coloquémosla aquí ya Word, si no, colocamos el dar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? De 0 a 1, R 2, K viene siendo ¿cuál? El 3, correcto. Obviamente, el 3, ¿vale? Entonces, esos son los puntos de acceso que tenemos ahí, cadenas de caracteres, ¿vale? En este caso, pues voy a pintarle aquí como las comillas. De hecho, no las colocamos, a pintar aquí las comillitas, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en claro. La D está en qué posición? En la posición 0. La A está en la posición 1, la R está en la posición 2 y la K está en la posición número 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí ya tenemos el acceso, ¿vale? Entonces ya sabemos que para acceder a una cadena tenemos que colocarle, pues por ejemplo, la cadena o el nombre de variable y al lado colocarle estos corchetes y la posición. Por ejemplo, si coloco 0, obviamente eso me va a tirar la D. Si coloco aquí 1, obviamente eso me va a tirar la A. Si coloco por ejemplo acá 2, obviamente eso me va a tirar la R. Si por ejemplo colocamos acá, colocamos en la posición 3, obviamente eso me va a devolver ¿cuál? La K, correcto. Entonces básicamente esos son los puntos de acceso que tenemos para acceder a una cadena. A una cadena no, a un carácter de una cadena, ¿vale? Esto pues lo vamos a estar utilizando mucho de más cuando vamos a estar utilizando los loops, los ciclos, ¿vale? Entonces pues esto nos serviría de mucha ayuda, ¿no? Entonces en ese caso pues ya sabemos cómo acceder a un carácter. Acuérdense que los caracteres son una letra. Un carácter es por ejemplo una D, un carácter es una A, un carácter es una R, un carácter es una K, ¿vale? Cada uno de estos son independientemente un carácter, ¿vale? Carácter por carácter, carácter por carácter, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí pues ya tenemos asignado de cómo podemos acceder a todo, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, una pregunta muy interesante, si queremos acceder, por ejemplo, de la D a la K, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos, Tref? Bueno, una pregunta muy interesante. Haríamos de la siguiente manera. De hecho, lo voy a pintar con blue. Acá por acá abajito. Lo pintaríamos de tal manera, de esta manera. Si queremos hacer, por ejemplo, de la D a la R, que quede más o menos así. Dar. Sin la K, podemos hacer lo siguiente. Como ya sabemos en qué punto o en qué índice, en qué posición están ubicados cada carácter, entonces podemos hacer lo siguiente. Colocamos corchetes, colocamos de 0 a
por ejemplo, al 3, ¿vale? ¿Por qué al 3, Tref? Bueno, es un tema muy interesante también. Se lo digo porque ustedes dirán, no, del 0 al 2, porque nomás quiero el 2. Sí, es del 0 al 2, pero si colocamos, por ejemplo, del 0 al 2, si colocamos del 0 al 2, ¿qué nos va a imprimir? Nos va a dar una salida de esto, solamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a pintar esto con yellow. Vamos a pintarlo con yellow. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos accediendo de la posición 0, ¿no? Esos dos punticos significa que de la posición 0 a la posición tal, ¿vale? Hasta la posición tal. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, quiero un número, de un ejemplo, del 1 al 10, ¿vale? Al decir 1 y 10, estás haciendo que del 1 abarque hasta el 10, ¿vale? ¿Con qué? Con esos dos punticos que viene siendo para hacer a más elementos delante de este, o sea, del 0 a tal otra posición, por ejemplo, del 0 al 3, del 0 al 2 o del 0 al 1, ¿vale? Entonces, con estos dos punticos podemos hacer esa, por así decirlo, esa nomenclatura de acceder de varios índices a la vez, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, como te lo he explicado, si coloco yo esto, aquí nos va a dar da. ¿Por qué dar? Porque ¿qué es lo que pasa? Eso es como un rango. ¿Cómo así un rango? Sí. Por ejemplo, si tenemos, por aquí coloquémosle en blue ahorita. No, blue ya tenemos, coloquémosle green. Por ejemplo, green. Y vamos a colocar algo muy importante. Si por ejemplo colocamos en un rango, por ejemplo yo quiero un número del 1 al 9, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos salgan los números del 1 al 9? Obviamente decir que desde el 1 hasta cuál, hasta el 10. ¿Por qué hasta el 10? Porque al hacer un rango determinado, ¿qué es lo que pasa? Al acceder nosotros a ese, estamos haciendo un 1 al 10, 1 al 10 menos 1. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Por qué menos 1? Obviamente el menos 1 porque vamos a acceder hasta esa posición, pero una posición un poquito más atrás, ¿vale? Entonces eso es lo que les quería comentar. Si nosotros colocamos estos 10 menos 1, ¿qué nos va a acceder? Obviamente al 9, al 1 y hasta el número 9 que queremos nosotros acceder, ¿no? Que me salga del 1 al 9, ¿vale? Pues no sé si les quedó muy claro ese temita. Vamos a verlo ya aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacer? Por ejemplo, en la palabra word nomás, sin la L y sin la D. Entonces solamente word. Entonces, ¿qué hacemos, vale? Entonces colocamos word, LD. ¿Y qué colocamos? Corchetes. Muy bien. ¿Qué más colocamos? ¿Desde cuál posición queremos hacerlo? ¿Desde la 0? Vale, desde la posición 0. Entonces le damos 0 y colocamos dos punticos, ¿vale? ¿Y hasta qué otra posición queremos? Hasta la posición 4 sería allí. 0, 1, 2, perdón, hasta la posición 3. Si le colocamos de esto hasta la posición 3, mire lo que nos va a aparecer. Obviamente Word, lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto accede a una posición anterior. No llega a la 3, sino que el del 0 a la 3, pero a la menos 1. ¿Cómo hace la menos 1? O sea, un índice anterior. No llega como tal al índice número 3, ¿no? Sino que llegas al índice número 2, podemos comprobarlo. Aquí tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el 2, ¿vale? Es como un rango. Cuando le dices del 0 al 3, obviamente te va a mandar del 0 al 2, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, esto, bueno, no sé si les quedó claro. Es como un rango, ¿vale? Como he explicado, un rango. Si quiero, por ejemplo, del 0, si quiero, por ejemplo, en la posición que me salga hasta, por ejemplo, la D, que me salga todo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Esto es muy interesante también. ¿Qué hacemos para que nos salga a todos? Entonces, ¿qué pasa? Colocamos esto solamente. Sí, esto nomás. ¿Por qué? Porque no le estoy dando un número de apertura, o sea, un número de inicio, ni le estoy dando un número de final, sino que le estoy dando solamente que me mande todos. Obviamente, podemos comprobarlo aquí. Por ejemplo, si colocamos aquí otra vez Word, ¿vale? Y colocamos en vez de esto, colocamos esto. Miren lo que nos trae. Todo la cadena de caracteres como tal, ¿vale? Acuérdense de los índices. Si quieren acceder a un índice,
siempre coloquen a ese índice pero un número más alto. O sea, si quieren hacer al índice número 2, coloquen al índice número 3 para que te lo traiga, ¿vale? Si en este caso, por ejemplo, yo quiero Word, esto no, por ejemplo, quiero Word, así nomás cortica. De hecho, no, vamos a colocarle accediendo, pa. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos para acceder hasta donde dice accediendo nomás? Bueno, contamos todas las posiciones, ¿no? En este caso tenemos la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. De hecho, eso también cuenta como un índice aquí. Obviamente, si está vacío, también cuenta como una posición en el carácter. O sea que 9, 10. O sea que nomás tenemos que ser hasta la 10 y hasta la 11, ¿vale? Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Si lo colocamos, por ejemplo, de 0 al 11, miren lo que nos va a dar. Accediendo, nos va a aparecer con el espaciado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo hasta la posición 11, que viene siendo aquí. Pero obviamente cuando accedes a la posición 11, accedes a una posición de esto solamente en el rango, ¿no? A una posición anterior. En cambio, si por ejemplo coloco accediendo a la posición 11, obviamente me va a mandar la P. ¿Por qué? Porque la P es la posición 11. Aquí no cuenta esto como a la -1 ni nada de eso, ¿vale? Ningún índice anterior. Aquí cuenta como tal, como debe de ser. Pero como estamos en un rango, estamos diciendo del 0 al 11, entonces el rango va a ser como tal del 0 al 10, ¿vale? De esta manera, del 0 al 10, 0 y colocamos al 10, ¿vale? No te va a dar como tal el índice 11, sino que uno anterior. Pero cuando quieres hacer de manera independiente, sin tener un espaciado, un ejemplo del 0 al tanto, del 1 al tanto, del 3 al tanto, sin ningún espaciado de índice, sí lo coloca normal, claro. Si por ejemplo quiero accediendo a la posición 0, por ejemplo me da la A. Si quiero acceder a la posición 1, me da la C. Si me quiero hacer, por ejemplo, la posición 5, obviamente me la va a dar que la I. Si lo contamos, obviamente nos está diciendo verdad. ¿Por qué? Por aquí tenemos 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces así se trata esto. Por ejemplo, si queremos hacerlo un poquito más difícil, si queremos que nos devuelva, por ejemplo, si queremos que nos devuelva pa, solamente pa, ¿cómo hacemos para que nos devuelva de esta cadena, nos devuelva solamente pa? ¿Vale? Bueno, vayan pensándolo en un momento, le voy dando un tiempito. Dale, 1, 2, 3, 4, 5. Dale, correcto. Vale, entonces empecemos. Creo que ya lo he resuelto, ¿cierto? Vale, si no, pausen el video. Para no hacer el video tan largo, yo lo voy a hacer de una vez. Si ustedes quieren pausar el video y después rectifican como yo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Entonces estoy diciendo que pa es una posición, una de las últimas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a decir lo siguiente. Quiero el -1, del -1 al -3. ¿Cómo así, Tref? ¿Qué es esto? Bueno, esto es otra notación muy independiente, ¿vale? ¿Cómo así independiente? ¿Por qué? Porque en este caso pues estamos utilizando números negativos. Y cuando utilizamos números negativos tenemos que entender que cuando estamos utilizando números negativos es de manera contraria a los índices. ¿Cómo así, Tref? Bueno, le voy a hacer una pequeña demostración, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a hacer acá una cadena, un ejemplo, hola, ¿qué tal? No, hola, ¿qué tal? No, eso es una mi curso. Coloquémosle otra más seria, por ejemplo, lenguajes, por ejemplo, así, lenguajes de programación, por así decirlo. Aquí tenemos nuestra cadena de caracteres, ¿no? Nuestra cadena. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de estas tiene su índice, ¿no? Por ejemplo, coloquémoslo. De hecho, no con este color, coloquémosle con un purple o con un rojo para que
para que se entienda, se detalle muy bien. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense que esto también cuenta, no se lo salten. 9, 10. ¡Wala! Bueno, aquí se me va a complicar. ¿Por qué? Porque, bueno, para colocar el índice. Entonces aquí iría 10, la D. 11, la E. La P ya sería 12. 13 sería la R. Bueno, de hecho, pues aquí se están enredando ustedes. Dejémoslo hasta 9 porque solamente es de un solo índice. Ya cuando contamos de 10, entonces tenemos que hacer algo, ¿vale? Colocamos otra vez en green. Y colocamos acá con espacios. Por ejemplo, por ejemplo, aquí va a ser 2. Ajá. De programación. Bueno, bueno, vamos a dejarla así hasta la O, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocarlo más o menos por aquí. Pero de hecho vamos a colocarle un purple. Correcto. No, un round purple, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La D es el índice 10. La E es el número 11, 12. Y así como tal, ¿no? De hecho, pues lo hice muy donde no era. Vamos a colocarlo más o menos por acá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a colocar el D 10, E 11. Luego lo colocamos más por acá. 10D, 11E, 12E, 12P, en 13R, 14O, en ¿qué más? En 15G, en 16R, 17 en A, 18M y 19 la A otra vez. Bueno, para que no se confundan, aquí voy colocándole lo que es la E, la P, la R, la O, la G, la R y la A y la M y la A. Bueno, en este caso pues faltaron este pedacito de aquí, que estos dejémoslo así porque la verdad me estoy extendiendo mucho. Estos, como te digo, ignorémoslos, ¿vale? Ignorémoslos. Queramos que la cadena no me deja hasta aquí, hasta donde termina más, ¿vale? Entonces tenemos que en la posición 10 está la D, en la posición 11 está la E, en la posición 12 está la P, en la posición 13 está la R, en la posición 14 está la O, en la posición 15 está la G, en la posición 16 está la R, en la posición 17 está la A, y en la posición 18 está la M, y en la posición 19 está esta última A, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están viendo que aquí los índices son positivos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, tengo esta cadena, hola, ¿vale? Y quiero acceder a la última, ¿vale? Al último carácter. En este caso, el último carácter de aquí es el 19. De aquí de programación es el 19. Ajá. Es el 19. El último carácter es el 19 que pertenece a la A, ¿vale? ¿Y cómo accedemos? Pues podemos hacer aquí de esa manera en positivo, ¿no? También podemos hacer de una manera negativa. ¿Cómo así negativa? Sí, con el menos 1. ¿Qué es lo que pasa con el menos 1? El menos 1 estamos haciendo de manera reversa, o sea, vamos de los índices como un negativo, vamos a comenzar de acá, o sea, de acá para acá, así, comenzando desde la N. Entonces, como vamos a comenzar de manera reversa, entonces vamos a colocar con los índices negativos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en hola quiero hacer al último elemento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco menos 1 al lado de ella, corchetes menos 1, y me va a traer, ¿cuál? Me va a traer la A. Si coloco, por ejemplo, menos 2, ¿qué me va a traer? Vamos a colocarla acá abajito, a traer la L, ¿vale? ¿Qué pasa si coloco, bueno, acá, coloquémosle que la A? ¿Qué pasa si coloco acá, por ejemplo, menos 3? ¿Qué me va a volver? Excelente, la O. Muy bien. ¿Qué me va a volver después si coloco aquí, por ejemplo, el corchete es menos 4? Bueno, interesante, ¿no? ¿Por qué?
porque ya me dio prácticamente la cadena como tal, pero que de una manera que invertida, como lo estamos viendo aquí, de una cadena muy invertida. Lo estamos viendo, comienza por la H, después la O, después la L y después la A, ¿vale? Entonces me lo dio de manera invertida. Con esto es que hacemos pues algoritmos que vienen siendo pues que un ejemplo invierte una cadena, lo hacemos de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a probarlo en código, ¿vale? Espero que le haya quedado muy bien esto, ¿no? En decirles que en la posición -1 está A, en la posición -2 está L, en la posición -3 está O y en la posición -4 está H, ¿vale? Eso es como ir de atrás hacia adelante, no hacia adelante hacia atrás, sino que de atrás hacia adelante, como dando una reversa, ¿vale? Entonces vamos a ver esto en código. Espero que le haya quedado muy en claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miremos acá, hello, por ejemplo, aquí hacemos a la última, quiero acceder a la O. Si le doy enter, accedo a la O, muy bien. Si quiero acceder a la L, accedo a la L, muy bien, -2. Si quiero acceder a la otra L, accedo a la otra L, muy bien. Si quiero acceder a la E, accedo a la E, muy bien. Si quiero acceder a la 5, en este caso a la H, que es la 5, nos da la H correctamente, ¿vale? Espero que les haya quedado muy claro esto. Acuérdense que eso, como son negativos, comienzan desde atrás hacia adelante. ¿Cómo así de atrás hacia adelante, Trev? Ya te lo expliqué, pero vamos otra vez de nuevo. O sea, de acá hacia acá, ¿vale? O sea, primero comienza desde la O, después la L, después la L, después la H, después la E y después la H como tal, ¿vale? Como lo vemos aquí, que el último, para hacer el último índice siempre es el -1, como así que -1, o sea, porque el último que comienza acá, que termina, perdón, y como ese es el primero que comienza de manera en reversa, es el -1, ¿por qué? Porque si queremos, por ejemplo, acceder al que está de primero, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos al 0, ¿no? Pero ¿por qué aquí, Trev, hay 0? Para hacer el primero de adelante hacia atrás es 0 y no 1. ¿Por qué para hacer de hacia atrás hacia adelante es -1? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver. Eso nomás montarle a la logiquita. Porque ¿qué es lo que pasa? Podemos hacer posiciones 0, 1, 2, 3, 4 así de forma positiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es para hacer de forma positiva, o sea, de adelante hacia atrás. Pero si queremos hacer hacia atrás, de atrás hacia adelante, ¿qué número es que sigue? Por ejemplo, perdón, ¿qué número es menor a 0 que le siga? Es el -1, ¿cierto? ¿Cuál es el menor a -1? -2, ¿cierto? -2, ¿cierto? ¿Cuál es el menor al -2? -3, ¿cierto? ¿Cuál es el menor al -3? -4, ¿cierto? Entonces todo esto combina, hay un estructuramiento muy semejante en estos dos, ¿vale? Por ejemplo, aquí la posición 0 a la posición última es -1. Para acceder a la posición de adelante hacia atrás en la posición en primera es 0. Para acceder a la posición de atrás hacia adelante es la posición -1. ¿Ven cómo les voy dando la lógica más o menos de esto? Por ejemplo, para acceder a la posición 1, en el índice 1, de forma positiva es el 1. Para acceder al que le sigue, que en este caso viene siendo el 1, pero de forma negativa, es el -2. ¿Por qué? Porque en este caso pues comenzamos con el 1, entonces -1, entonces comienza la secuencia. No puede comenzar por -0 porque obviamente no, el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿vale? Es un neutro, por así decirlo. Entonces por eso es que comienza así, de esta manera, ¿vale? Entonces pues espero que me hayan entendido muy bien esto, ¿vale? Ese temita pues puede ser complicado para algunos, pero para otros no puede ser complicado. Entonces pues qué es lo que yo trato de que ustedes entiendan, de que entiendan más que todo cómo sería esto, ¿vale? No creo que en este video, porque de pronto se demoraría una hora. De hecho pues vamos a ver cuándo estamos grabando, ¿sí? De hecho vamos como que unos 20 minutos, 30 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí, y en el otro, bueno, hasta aquí no, porque falta una última cosa que les voy a enseñar aquí ahorita. En el último
o sea, en el otro video que sigue a continuación, seguiría los tipos de datos in, ¿vale? Los números, que como ustedes lo saben, los números enteros son los que son positivos y negativos, ¿vale? Entonces, pues, antes de terminar con los string, bueno, quiero hacer una cosita en común. Por ejemplo, si nos brindan, ya sabiendo todo esto, y nos dicen en un apartado, quiero que me conviertas quiero que me regreses por ejemplo, hola, de manera, ¿cómo te podría decir? De manera al revés, no, que me lo regreses al revés, ¿vale? Por así decirlo, al revés, ¿vale? ¿Cómo así al revés? Obviamente, pues hola al revés quedaría A-L-O-H, ¿vale? Así quedaría de una manera inversa. Esa era la palabra, hombre, María, inversa, ¿vale? Creo que me regreses esta cadena de manera inversa. ¿Cómo es inversa? O sea, que me mande primero la A, después la L, después la O y después la H. O sea, que comience desde aquí, ¿no? Entonces, de manera inversa quiero que me la regreses. ¿Cómo? Así tiene que quedar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo creerían ustedes que haríamos esto? Bueno, si lo saben, pausen el video y háganlo. Y si no lo saben, pues inténtenlo. Ustedes saben que la manera de aprender es intentando. Así que pues les doy unos minuticos. No, minuticos no, porque se me hace muy largo el video. Así que pues ya. Bueno, de hecho lo voy a hacer ya. Si ustedes quieren, pausen el video para que no se hagan tan largo este video, porque la verdad ya se está volviendo mi canción el video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros invertir una cadena, si queremos invertir en hello, obviamente, ¿cómo quedaría invertida? Quedaría invertida O-L-L-E-H, así quedaría, ¿vale? De esta manera es que nosotros tenemos que invertir esta cadena. Acuérdense de algo. Para esto vamos a necesitar los dos punticos, ¿vale? Pero ¿qué necesitamos? Acuerden que los dos punticos, antes de él hay un punto índice donde queremos comenzar, ¿no? Por ejemplo, comienza y termina, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero comenzar desde el 0 y terminar en el índice 5, por así decirlo, ¿no? Entonces, así sería la cuestión. Pero, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, no detallar, no dar este índice comienza ni termina, bueno, comienza así, pero termina, no, perdón, al contrario, comienza no y termina así. Entonces, ¿cómo haríamos? En comienza, pues como no quiero colocar ningún índice, coloco dos punticos, ¿vale? Que me diga de todos, comienza en todos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Colocamos otros dos punticos y me dice que quiero todos los que haya de adelante y atrás. ¿De qué manera? Invertida. De esta manera nosotros hacemos esto invertido. Les voy a explicar a detalle más o menos qué es lo que pasa. Cuando nosotros colocamos estos punticos significa todas las cadenas, ¿no? Y al nosotros colocar esos dos punticos y menos uno significa que me va a volver una cadena de al revés, o sea, no del derecho, sino que de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha significa esos dos punticos y con la posición menos uno que viene siendo la última. O sea, ¿cómo va a tomar? Va a tomar esta, va a tomar esta, va a tomar esta, va a tomar esta y esta. No de aquí, sino que de acá, ¿vale? Entonces, probémoslo, ¿vale? Probémoslo aquí. Así me tiene que dar el resultado, ¿vale? Pues de hecho, coloquémoslo así. Colocamos este así. Recuerden que esto ya les enseñé, esto no es nada nuevo. Entonces le damos enter y así tiene que aparecerme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle hello. Vamos a hacer perdón, se me cambia el teclado Latinoamérica, hombre María. Colocamos esto que les dije que colocáramos. Que quiero todos desde el comienzo y quiero todos desde el final. Pero ¿de qué manera? Desde el índice menos 1. O sea, si imprimimos esto, mire el resultado aquí.
Miren el resultado aquí y miren el resultado acá. Como lo ven, es muy similar. Obviamente es el mismo. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer, mejor dicho, imprimir nuestra cadena invertida, o sea, de manera inversa, ¿vale? Si por ejemplo colocamos este mismo y colocamos un 2, miren lo que nos trae, ¿vale? Nos trae la cadena obviamente invertida, pero ¿desde qué posición ustedes piensan? Ah, perfecto. Miren lo que nos trajo aquí. Nos trajo H, que viene siendo esta. Nos trajo una sola L, que viene siendo esta. Y nos trajo una O, que viene siendo esta. ¿No les parece que hay como un tipo de clave aquí? Bueno, de hecho sí hay una clave. Porque miren, de hecho si colocamos este menos 2, mira lo que nos apareció. Bueno, de hecho coloquémoslo por acá arribita. En blue, colocamos por acá arribita la cadena. Ah, ya era blue, así perfecto. Y escribamos con red, con rojo, papi. ¿Qué pasa? Colocamos aquí con rojo, correcto. Y colocamos aquí la cadena, que es hello. No, rojo no, la cagué. Otro, pin. Colocamos la cadena. Es porque no queda centradito de María. Aquí. Colocamos la cadena hello. Bueno, sin mayúscula, perfecto. Entonces, mire, si nosotros colocamos esto y le colocamos esta interpretación para acceder a esto, mire lo que nos arrojó. De hecho, pues vamos a colocarle aquí. El resultado que nos arroja es OLH, ¿vale? Entonces ustedes se preguntarán, Tref, ¿por qué nos da OLH? Bueno, hay una manera que la verdad es muy interpretativa que podemos interpretar esto. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos el índice 0, ¿no? 0. Tenemos el índice 1, tenemos el índice 2, tenemos el índice 3, tenemos el índice 4, tenemos el índice menos 1, tenemos el índice menos 2, tenemos el índice menos 3, tenemos el índice menos 4, tenemos el índice menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Al colocar estas dos barritas así juntas, ¿qué es lo que va a pasar? Me está diciendo lo siguiente, te lo voy a colocar por acá. Imprímeme los caracteres, por así decirlo de manera interpretativa, los caracteres, imprímeme todos los caracteres, o imprímeme los caracteres en, aquí viene la palabra muy clave, 2 en 2. ¿Cómo así en 2 en 2, Tref? Sí, porque acuérdense, hagamos por acá. Vamos a colocarle con B, blue. Ah, no me manda como black, pero bueno, está excelente. Aquí coloquemos hello. De hecho, con este no se recalca muy bien. Coloquémosle orange. Colocamos hello 1. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que la H en este caso es 0, la E 1, la H 2, la otra, perdón, la H no, la L 2, la otra L 3, perdón, y la O 4, ¿no? Y en negativo, ¿cómo sería? Este menos 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, B, perdón, menos 5, menos 6, que viene siendo B, menos 4, que viene siendo la H, menos 3, que viene siendo la L, menos 2, que viene siendo la otra L, y menos 1, que viene siendo el último carácter, que es la O, ¿vale? Este es de este es de este es de este, y el 4 obviamente de este, de manera inversa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren que acá hacemos imprímeme los caracteres en 2 en 2, pero de una forma en reversa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos colocando el último, que significa, porque solamente para imprimirlos de manera ordenada y de manera ordenada, y me está diciendo desde qué posición quiere que te lo desordenemos, Tref. Entonces yo le digo desde la posición menos 2. ¿Cuál es la menos 2? La menos 2 en este caso es la posición 3, y 3 es esta L, ¿no?
Entonces mira cómo va sucediendo este detallito. Me está diciendo que desde menos 2, ¿no? Pero en este caso me lo voy a imprimir en 2 en 2. ¿Cómo así en 2 en 2? Claro, porque le colocamos desde la menos 2, ¿no? Entonces, menos 2 más menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. ¿Cuál es menos 4? A ver, yo pillo 0. La otra H. Bueno, aquí tenemos una complicación. Lo expliqué mal, ¿por qué? Porque mira cómo me lo dio aquí. Me lo dio con el índice menos 1. Después con el índice ¿cuál es este? Con el índice menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿vale? Entonces tengamos la cuenta por acá. Eso es muy interesante. Tengamos la cuenta. Aquí comienza por el menos 1, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué comienza por el menos 1? Bueno, comienza por el menos 1 por la siguiente razón. Porque al decir esto, estamos viendo que al revés. ¿Cuál es el primer índice de manera inversa? La O, ¿cierto? Correcto. Entonces va a comenzar por aquí. Después de que comienza por aquí, ¿qué es lo que pasa? Después el menos 1 más menos 1, en este caso sería 2. Pero no sería así, sino que sería así. Perdón, así. Menos 1 más menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Un menos 2, ¿vale? ¿Y cuál es menos 2? La otra L. Pero esa L no es. ¿Por qué? Porque aquí no es más menos 1, sino que más menos 2 ya toma el contado que le tenemos de esta manera, ¿no? ¿Y cuánto da esa operación? Menos 1 más menos 2. Bueno, en este caso, pues una suma de negativos y te va a dar menos 3, ¿vale? Si te da menos 3, vamos a apuntar cuál es el menos 3 aquí. Menos 3 es este. ¿Y cuál? ¿Dónde está hallado? El 2. ¿Y cuál es? Este. Perfecto. Entonces ya tenemos algo. ¿Qué tenemos? Vamos a colocarlo por acá. Tenemos la O y tenemos la L. Ahorita, ¿qué pasa? Ahorita menos 3 más y coloquemos el otro apartadito aquí, más menos 2. ¿Cuánto da esta operación aquí? Menos 3 más menos 2. Bueno, excelente, da menos 5. Perfecto. Entonces, si esto da menos 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el menos 5 aquí? Tenemos la posición menos 5, que es ¿cuál? La 0. ¿Y cuál es 0? La H. Entonces, agreguémosla acá, la H. Y aquí terminaría porque ya terminaría la cadena como tal, ya la recorrió toda. Entonces, mira el resultado que nos dio en ese apartadito de aquí, que es muy interesante. OLH. ¿Y cuál es el resultado de acá? OLH. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron lo interesante que es esto? Bueno, la verdad es que esto me parece una manera muy loca, porque bueno, es una manera muy interesante de nosotros poder acceder a algún recurso, ¿no? Entonces aquí tenemos la interpretación de que cuando colocamos menos 2, ahí ustedes, como te expliqué la del menos 2, ustedes mismos se entienden la de menos 3, si coloca menos 3, ¿vale? ¿Qué te va a dar? Bueno, como yo ya sé más o menos, pues, ¿cómo te haría? Si coloco la menos 3, obviamente te va a dar O. ¿Por qué? Porque la O es el primero de la lista al revés, ¿no? Entonces ahí sería menos 1 más menos 3, ¿cuánto es? Menos 4. ¿Y cuál es menos 4? La E. Entonces sería la O, la E, y ya estaría, porque no hay más, porque del resto se pasa, ¿vale? Si quieres podemos comprobarlo, ¿no? Esto lo estamos haciendo con... Pues de hecho no sé por qué se me cambia esta monda. Acá, perfecto. Bueno, ay, se me borró, vale, no importa. Entonces lo estamos haciendo con... Si quieren toman captura a lo que ha hecho antes, porque borró. A lo que estamos haciendo daba E. Creo que daba OE nomás, sí. Con esto, a la menos 3, ¿vale? Vamos a verificarlo, ¿vale? Entonces, lo verificamos acá. Colocamos hello a la menos 3, ¿vale? Y mire el resultado, OE. OE llave, ¿vale? Ese es el resultado que nos da el que te había comentado por acá. Si no lo sabes, hazlo nuevamente como te lo expliqué.
con el -2 a la suma y todo eso, lo que vaya dando, y te va a dar el resultado, ¿vale? En este caso, pues el -1 obviamente es re facilito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Comienza con el último, ¿no? Como está en la posición -1, súmale más -1, queda -2. Súmale más -1, queda -3. Súmale más menos, perdón, súmale -3, queda -4. Súmale -5. ¿Ve? Súmale -1 porque es en la posición 4. -4, entonces súmale 1, queda -5. Y así prácticamente sería ese temita de las aceras a raíz, perdón, acceder a cadenas de esta manera muy interactiva, ¿vale? De hecho, pues creo que ya he explicado mucho de lo que es esto de las cadenas, cómo podemos interpretarla, cómo podemos accederla y todo esto, ¿no? Entonces, pues de hecho sí, podemos también hacer una cosita, ¿no? Bueno, me faltó, bueno, este video se va a hacer un poquito largo. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos para acá a la terminal. Podemos nosotros comúnmente identificar, no, modificar algún valor de la cadena. Pues bueno, miremoslo a ver. Como ya sabemos cómo acceder a la posición, podemos darle un valor. ¿Cómo le podemos darle valor? Podemos darle el valor de lo siguiente. Por ejemplo, hello, que en la posición 0, que viene siendo la h, va a ser igual a y. Si yo coloco esto, mire lo que pasa aquí. Bueno, en este caso, pues, a ver qué es lo que pasó. En este caso, pues me dice que no es asignado y. Pero si, por ejemplo, en este caso veremos la variable, porque solamente veamos la variable con el tipo de dato string, ¿no? Para poder hacer la interpretación. Bueno, ¿qué es una variable? Vamos a hacerla aquí, una variable. ¿Qué es una variable? Bueno, la variable ustedes la pueden tomar como si fuera más o menos que ustedes que utilizan para guardar cosas, no sé. Por ejemplo, un armario, ¿vale? Un armario o alguna caja o a una alcancía, por así decirlo. Pongamos la alcancía. La alcancía es una variable. ¿Por qué? Porque en la alcancía que tú haces, metes monedas, ¿no? Asimismo, como metes monedas en una variable, puedes meter datos, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van guardando prácticamente cada moneda a la alcancía, ¿no? Y en este caso, cada dato en la variable. Entonces, ¿qué es la variable? Bueno, más que todo, pues la variable se define como un tipo... La variable es más que todo para un almacenamiento que tenemos en nuestra memoria de equipo, que nos permite darle un espaciado, o sea, darle un espacio en memoria para que se guarde el tipo de dato o se guarde el dato que estamos variando dentro de esa variable, ¿no? La variable mayormente es como una caja donde tú vas a guardar objetos, ¿vale? Vas a guardar objetos y objetos como tal, ¿no? Entonces a este objeto, por ejemplo, tenemos una caja, por así decirlo, una caja no, tenemos un vaso, colocamos que el vaso es una variable y tenemos un vaso con gaseosa. Después tenemos otro vaso y tenemos otro vaso pero con agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el vaso con gaseosa le vamos a llamar gaseosa y en el vaso con agua le vamos a llamar agua. ¿Qué es lo que pasa? En el vaso en la variable llamada gaseosa tenemos que gaseosa. ¿Y qué tenemos en agua? Tenemos agua. Obviamente estamos guardando en gaseosa en un vaso, ¿no? Y el vaso se llama gaseosa porque va a guardar gaseosa. Prácticamente eso es lo mismo aquí de una variable, guardar datos dentro en un espacio de memoria, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues, una variable prácticamente es esto. Tenemos por aquí, veamos, bueno, hay muchas asignaciones para guardar o para crear nombres de las variables. Bueno, no podemos comenzar con un nombre de variable, por ejemplo, en números. No podemos guardar una variable en números, porque si guardamos esto y le colocamos, por ejemplo, algún dato que sea positivo, miren lo que pasa aquí. Cannot assign to literal my bet you mean stands off, ¿vale? ¿Cómo así? Bueno, nos está diciendo que estos son los errores con los que no se pueden crear nombres de variables, ¿vale? Los nombres de variables pueden comenzar tanto con este signo, pero no con signos de multiplicación, ni llaves, ni nada de esto, ni nada por el estilo, ni nada de esos caracteres así. No, solamente los únicos que se pueden es, por ejemplo, barra baja. Por ejemplo, llamamos una variable que llame en cadena, que va a ser igual a hola, ¿vale? Mire lo que pasa, si no debo guardar en esta variable. ¿Por qué? Porque Python cuenta con
un espacio donde te permite crear nombres de cadenas, pero con una cierta medida, ¿no? Si ustedes quieren consultarlo, esta cierta medida, pues de hecho pues lo buscan acá en cómo no colocar nombres de variables en Python, ¿no? Entonces le dan enter. ¿Y qué es lo que pasa? Variable como si no hay modificar variables. Aquí nos aparece. De hecho, que no nos aparezca un montón de texto. ¿Vale? Vámonos más a lo que nos interesa saber ahorita. Variables en Python, haciendo una valor. Pues de hecho, aquí no nos apareció de cómo podemos guardarla, ¿vale? Pero te dice una breve descripción de que no puedes guardarlo ni con números, ni con caracteres extraños, ni nada de eso. O sea, puedes colocarlo que comience con, por ejemplo, con una letra o con esto y una letra y con un número, ahí sí te permite, pero no puedes colocarle esto y después la J y después esto y por ejemplo hola, obviamente no, eso te dará un error, compañero. Vale, esto no es asignado en Python para crear ese nombre, sino que bueno, utiliza nombres como tal, nombres de lo que va a ser la variable. Por ejemplo, esto va a ser una cadena, colócale sencillo en nada, así para hacerlo sencillo, colócale hola, vale, sencillito, el nombre de la variable hola. ¿Qué tiene en cadena? Tiene hola. ¿Qué tipo de dato es hola? Es cadena, es un string. ¿Por qué? Porque contiene hola. Y es un string. Entonces prácticamente es esto, ¿vale? Entonces lo que te quería decir, por ejemplo, a cadena, vale, como ya asignamos hola a esta variable, entonces ¿qué es lo que pasa? Ya no vamos a interactuar directamente con hola, sino que vamos a interactuar ya con su nombre, con su variable, ¿no? Que en este caso le damos un nombre que es cadena. Entonces en este caso hacemos cadena a posición 0 y me imprime h cadena. Y así lo que estamos haciendo mismo, pero ahorita como ya le asignamos una variable, ya no va a ser directamente con el string, sino que directamente es con la cadena, el nombre de la cadena, ¿no? Entonces lo que le venía comentando, si queremos por ejemplo en la posición 0 quiero modificar y que ya no sea h, sino que sea y, mire qué es lo que pasa. Nos aparece lo siguiente: CTR Object no soportan ítems asignados. ¿Cómo así, Tref? Bueno, le voy a explicar qué es lo que pasa. Tenemos datos de string. Bueno, coloquémosle no. El string como tal es inmutable. ¿Cómo es inmutable, Tref? Inmutable. Bueno, cuando yo me refiero a inmutable significa que un string no puede modificarse. ¿Cómo así que no puede modificarse, Tref? Sí, señor, no se puede modificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es inmutable, no podemos modificarlo ni cambiar algún valor de él. ¿Por qué? Pues porque no se pueden, porque es inmutable. Y eso más que todo sería eso, ¿no? Pues porque al ser inmutable, interpretemos inmutable, si ustedes no pueden comprenderlo, inmutable como no se puede modificar. Por ejemplo, ¿qué en la vida real no se podría que sea inmutable? A ver, hallémonos un ejemplo allí. Por ejemplo, cuando tú pongamos ese ejemplo, bueno, no es muy detallado, pero se puede acoplar. Cuando tú pones a hacer el arroz y ya está el arroz, ¿vale? Tú no puedes ya cambiar ese arroz por unas lentejas, porque ya está hecho el arroz. Bueno, no sé mucho de cocina, pero supongo que ya se ha hecho el arroz, entonces no puedes cambiar los de arroz por lentejas, ¿vale? Así mismo pasa con los strings, con las cadenas. No puedes, por ejemplo, aquí le estoy asignando a la cadena 0, en el índice 0, que es h, que me agregue hola, que me agregue la y, perdón, y me dice que no soportan, que no soporta. Dice, no quiero soportar. Vale, Tref, no me mandes esto porque no te lo voy a modificar. No seas terco. Entonces, vale. Entonces yo te digo, vale. Entonces ya comprendo que tú eres inmutable, ¿vale? Entonces ese temita lo puedes investigar también si lo quieres investigar aparte. String, modificar, string inmutables. Inmutable, Python. ¿Qué razón? No sé, vale. Entonces, mira lo que pasa. Acá nos dan el maravilloso Git for Git, muy recomendado, ¿vale? Da mucha información en este curso muy extenso, ¿vale? Mire que te dice aquí. De hecho, nos dice lo siguiente, vamos a traducirlo esta bondad. Entonces nos dice, ¿por qué los strings son inmutables? O cómo son los strings inmutables. No sé por qué me está borrando esto.
traducía, ajá, porque las cadenas de Python son inmutables. Bueno, dice un artículo inmutable, un artículo inmutable alude al artículo que una vez hecho no puedes cambiarlo. ¿Cómo así? Bueno, pongámoslo algo muy similar. Si por ejemplo tenemos un perro, ¿vale? Ya, y tenemos un perro, ¿vale? Bueno, de hecho, si tú eres de esas personas que le gusta cambiar perros, pues en ese caso, este ejemplo no es para ti, ¿vale? Pero en el caso del que no nos guste, queremos tener las cosas estáticas, permanentes. Si compramos un perro, en el caso yo compro un perro, va a durarme para toda la vida, ¿no? Si yo compro ese perro, ya no puedo cambiarlo por otro perro. A no ser de que mi perro fallezca, ¿vale? Por ejemplo, por tal razón mi perro fallece y me quedo sin perro, entonces pues obviamente ahí sí puedo acudir a otro perro, ¿vale? Así prácticamente pasa con esto. Dice que recibe un error de que no puede ser asignado, ¿vale? Que no puede cambiar la sustancia de la cadena. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos, no como tal, pues, como te digo, no como tal cambiarlo, sino que podemos concatenarlos, ¿vale? ¿Cómo así concatenarlos? Si queremos cambiar algún valor, de hecho, pues existen métodos para cambiar valor con los strings, existen unos métodos de string, pero en este caso, como estamos viendo aquí, no, aquí no nos permite, dice que Python, obviamente los strings son inmutables, pero si queremos, por ejemplo, tenemos una cadena 1, esto sí podemos hacer. Cadena 1 es igual a dar cadena 2 es igual a lit, ¿vale? Oscuro y claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quiero combinar esas dos cadenas, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo, por ejemplo, coloco cadena 1 más cadena 2, mira qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que hizo aquí Trev? Bueno, te explico. Con este operando, que es el de match, para los strings nosotros utilizamos para concatenar. ¿Cómo así concatenar, Trev? Vale, concatenar algún valor, mejor dicho, con valor, no en este caso, concatenar una cadena con, ¿qué? Con otra cadena, ¿vale? En este caso me los concatenó y nos dio darLeak, ¿vale? Una variable con otra variable la concatenamos y nos dio esto. Acuerden que esto solamente, pues, si son cadenas, obviamente te hace este comportamiento. Si son enteros, pues te hace otro comportamiento que viene siendo operando, ¿vale? Entonces, pues, esto sería lo que te quería comentar. Si por ejemplo tú dices, pues si conozco esa, si coloco esto, no puedo, ¿cierto? Si coloco un ejemplo, esto, te va a dar error, ¿cierto? Sí, claro, te va a dar error. Pero si tú haces esto, quitas esto de aquí y colocas más igual, cadena es igual a y, perdón, cadena tiene que estar por acá, ¿vale? Si colocas cadena, ¿vale? Más igual a cadena, imprimes cadena ahorita, ¿qué es lo que pasa? Te va a enviar hola, hola. ¿Qué es lo que hiciste aquí? Bueno, como cadena contiene hola, ¿vale? Cadena es igual a hola. Y obviamente lo duplicaste. ¿Qué hiciste? Cadena más cadena. ¿Qué te va a imprimir esto? Bueno, eso es mucha lógica que le metemos aquí. Obviamente te va a imprimir hola, hola, ¿vale? Así sí lo puedes concatenar, ¿vale? Este operando que nosotros hicimos aquí, el de más cadena, lo podemos interpretar también como cadena más igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cadena más igual que te permite que no modificar como tal, que era para crear otra variable, sino que dentro de esta variable, ¿qué quieres hacerle? Dentro de esta variable quiero que me asumes, o sea, me concatenes algo que le voy a pasar, ¿vale? Que lo que le voy a pasar es igual y podemos colocarle aquí ref, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo imprimo ahorita cadena me va a dar hola, ref, ¿vale? Y te lo puedo comprobar. ¿Cómo te lo puedo comprobar? De la siguiente manera, ¿vale? Aquí tengo hola, hola, hola. Pero de hecho voy a crear otra variable, la misma, la voy a escribir y le voy a dar cadena es igual a hola, ¿vale? Si coloco cadena más igual tref, de hecho le voy a colocar un espaciocito para que me dé bien bacano. Miren lo que pasa, si coloco aquí cadena,
me va a mandar hola tref, como te he explicado que esto significa. A esta variable quiero agregarle otra cosita más, y la cosita más va a ser igual a lo que le voy a colocar aquí, ¿vale? Entonces, pues como estamos interactuando con string, obviamente no puedo colocar aquí un número. Si le colocamos aquí un número, ¿qué es lo que pasa? Va a petar. ¿Por qué? Porque me está diciendo, como Python es un lenguaje interpretado, ya me interpretó esta variable como un CTR, ¿vale? Nosotros le dimos a decir a Python que esa variable va a ser un CTR, o sea, un string, no un entero, no un entero, papá, no un entero. Entonces básicamente esto es lo que les quería dar a comentar a ustedes, ¿vale? Bueno, más que todo pues podemos hacer obviamente pues en los cambios nuevos que hay de Python en esa versión 3.10, 3.11, los cambios que han habido, podemos de una vez crear una variable y colocarle su tipo de dato que va a ser. Por ejemplo, le colocamos cadena 2 puntos CTR y le colocamos un ejemplo, hola, ¿vale? Si le damos enter aquí, mira que nos va a aparecer hola, ¿cierto? ¿Ves? Perdón, si imprimimos cadena, va a aparecer hola. Si le colocamos un type, que ya lo vimos, y colocamos el nombre de la variable, en este caso ya no hola, sino que el nombre de la variable, nos va a aparecer CTR, ¿vale? ¿Por qué? Porque le colocamos como tal. Si nosotros, por ejemplo, queremos, si vamos a crear otra variable, un ejemplo, cadena, que va a ser igual a 8, mire que ¿qué nos pasa? Nos da ese bug. Bueno, Python cuenta con un bug. ¿Cuál bug? Es que ese bug es muy complejo. ¿Por qué? Porque si supuestamente nosotros aquí le estamos diciendo que cadena, la variable cadena, va a ser de tipo de datos CTR, o sea string, y le colocamos alguna cosa, él no me tiene por qué después dejarme colocar esta variable así, o sea, este tipo de dato entero, o sea, el 8, ¿no? Eso es un bug que la verdad tiene Python, y que pues más adelante les voy dando como recomendaciones para que ustedes no cometan pues este error. ¿Por qué? Porque a la hora de producción, a la hora de hacer proyectos, si quieres colocar que tal variable sea solamente ese tipo de dato, pero te llega con otro tipo de dato, obviamente Python te lo va a interpretar y no te va a dar por ningún error, ¿vale? Entonces te lo va a tomar así, esto como extraño, ¿vale? No, este tema es muy un bug que tiene Python, que la verdad como Python no es dinámico, entonces esto es lo que da. Como Python fue hecho obviamente por un lenguaje dinámico, pero no cuenta con ser dinámico, entonces por eso es interpretado, ¿vale? Y por eso es que nos dan esos tipos de errores. Por ejemplo, yo aquí lo coloqué como CTR y ahorita voy a colocarlo como cadena igual a 8 y de todos modos me lo acepta, ¿vale? Eso es un tema que Python debería tratar más adelante, porque la verdad no es de como mucho confiar en esto, porque tenemos ya muchos peligros, ¿vale? Entonces pues esta es la manera, ¿no? En lo que te comenté nuevo de Python, que puedes colocarle aquí el tipo de dato que va a ser, ¿no? Bueno, esto es solamente para que la gente, pues alguno que está haciendo un proyecto, algún otro programador, compañero, sepa que la cadena va a ser igual a CTR, pero no te lo combine con enteros, ¿vale? Aunque Python no te vaya a dar error, pues te caga el proyecto, por así decirlo. Entonces, pues, eso es lo único pues, que le quería como decir, ¿no? Que ahorita en Python ya podemos colocar el tipo de dato al agregar la variable, ¿no? En este caso pues CTR viene siendo string, ya con los enteros sería ya con los float sería float, ya con los booleanos sería boolean, bool, y ya con los complex sería complex, ¿vale? Y así prácticamente, ¿vale? Así pues que esto sería pues todo lo que les quería explicar acerca de los string. Bueno, pues se me hizo muy largo este video, pero espero que lo aprovechen. La verdad es muy interactivo aprender sobre las cadenas en Python. Como de hecho pues en el otro video no vamos a ver el otro tipo de dato que sigue, sino que vamos a ver los métodos que hay para los string, ¿vale? Ya que sabemos cómo crear una variable, entonces pues ya podemos manejar los métodos, claro, los métodos que hay en Python predeterminados para usar para usar string, pero de una manera muy interactiva, con métodos, cómo cambiarle el texto, cómo reemplazar tal texto, cómo colocarle en mayúscula, cómo colocarle en minúscula, y bueno, y etcétera, etcétera. Así que pues no siendo más, pues quiero despedirme, si no hay nada más por mostrar, quiero despedirme y nada, pues
Espero pues que sea de productividad este video. Entonces pues no siendo más, pues creo que lo dejaremos hasta aquí. Espero pues que tengan un buen día. Y si te gusta el video, pues como tal, sigue viéndolo, el curso, apóyalo, para que pues seamos más grandes y podamos tener una comunidad como tal, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, nos veremos en una próxima, parcero. Así que muchas gracias por ver el video.